Pero cuando alguien es cristiano, eso no se toma en cuenta. Los noticieros no hablaron de que en África murieron 200 cristianos en África porque los musulmanes lo atacaron. Entonces, hasta las noticias venden y hasta nosotros estamos ahí en el comercio de las noticias. Pero hoy hay hermanos nuestros que están muriendo por predicar el evangelio, incluido México, donde también hay persecución. Entonces, nos duele que persigan a cualquiera, pero nos duele más que la persecución sea contra hermanos en Cristo. Pero esto sigue sucediendo, hay violencia en contra de los cristianos. Versículo 28, cuando oyeron esas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué pasa con un idólatra cuando le señalan su pecado? Se enoja, ¿verdad? No dice, oye, qué bueno que me digas la verdad, si Dios es lo que tú dices y está mal lo que yo hago, a ver, platícame más. No, la gran mayoría se pone muy enojado. Demetrio vendió muy bien la idea. Hay un Pablo que le dice a la gente que no son dioses, los que se hacen con las manos, y nos va a perjudicar el negocio. Y va a demeritar a la gran diosa Diana, y hasta el templo puede desaparecer. Lo creyeron todo. La gente idólatra cree mentiras, porque ninguna de esas cosas iba a pasar de momento. Pero cuando la gente oye mentiras en cuanto a su religión, se pone muy, muy enojada. Y dijeron ellos, grande es nuestra diosa. Claro, la idolatría tiene que ver con tradición. ¿Sabe que la gente lo hace regional? Se regionaliza la fe, o sea, esta es mi diosa, este es mi país, esta es mi religión. Y se sienten muy ofendidos por esa predicación del evangelio. Pero la idolatría en todo el mundo es la misma. Pueden ser diosas, pueden ser dioses, pueden ser personas, pueden ser héroes, pero cuando la gente se siente atacada, se pone muy violenta. Entonces estaban muy enojados. Y versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando la gente ve la idolatría señalada, se ponen violentos. La verdad es que Pablo no dijo ninguna ofensa contra la diosa Diana. Igual que nosotros como cristianos evangélicos mexicanos no ofendemos de nombre a ningún ídolo. Hablamos del hecho y no hablamos de los nombres. Los macedonios que estaban con Pablo, o sea, son europeos. Entonces ellos también fueron tomados porque sabían que eran compañeros de Pablo. Todos quizás hemos oído historias de iglesias cristianas donde ha habido ataques, donde ha habido persecución, violencia, acusaciones, nada más por predicar la palabra de Dios. Y hoy que hablemos de que no está bien que haya matrimonios homosexuales, ni adopción homosexual, y que haya ese tipo de cosas, igual nos van a decir intolerantes. El intolerante no dice, tú eres intolerante. Decimos, no, yo te digo lo que dice la palabra y te amo, y te ofrezco un camino si tú quieres. Pero la gente no quiere el camino, la gente quiere seguir igual en su forma de pensar. Entonces va a haber una violencia. Y dice allí que se los arrebataron del teatro y se los llevaron. Ahora, versículo 30 es muy interesante porque hay una protección. Dice versículo 30, queriendo Pablo sellar al pueblo, los discípulos no le dejaron. Otra lección, los discípulos cristianos nos tenemos que proteger unos a otros. No dejar que a mi hermano lo ataquen, no dejar que a mi hermana le hagan daño, porque es alguien que sirve a Dios. A veces como iglesia nos falta más esa cohesión, nos falta esa defensa de decir, bueno, si a alguno le están persiguiendo o alguien está en peligro, vamos a ayudarlo. Incluso hasta lo criticamos, ¿no? Esto porque es de otra AR, porque es de otro grupo religioso, ¿no? Pero no, hermano, somos del mismo grupo, somos cristianos y tenemos que protegernos unos a otros. Cuando Pablo vio que habían arrebatado a Gallo y a Aristarco, europeos, compañeros de él, quiso salir para hacer algo. Cuando vio que la gente estaba muy enojada por su diosa, él también quería salir a presentarse una defensa, pero no era el momento adecuado. Y los discípulos le dijeron, no salgas. Entonces, hermano, hay que protegernos entre nosotros. Somos la gran familia de Dios. En la iglesia donde estemos hay que proteger a nuestros hermanos en Cristo. No nada más a los de la iglesia local, a todos los hermanos en Cristo hay que protegerlos, hay que orar por ellos. Y a Pablo no lo dejaron salir. Versículo 31. También las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado diciéndole que no se presentase en el teatro. Qué notorio es ver que Pablo tenía amigos entre las autoridades de Éfeso. A los que estaban allí, que eran autoridades, en el idioma original se dicen asiarcas, ¿no?
algo así como monarcas de Asia, asiarcas. Los asiarcas eran personas puestas por el Imperio Romano para defender algunas ciudades importantes de Asia. Y como Éfeso era la más importante, ahí había varios asiarcas, que eran gente de dinero, eran diplomáticos, tenían el cargo de asiarca por un tiempo, pero aunque dejaban el cargo, les seguían llamando así, y eran personas que defendían a la ciudad y tenían una cultura y un conocimiento. Entonces Dios usa a quien Él quiere, ¿no? Aquí usó Dios a algunas personas de la élite de Éfeso para que le dijeran a Pablo, no vengas al teatro porque es muy violenta la situación. Entonces hay autoridades que están bien, ¿eh? No todas están mal. A veces uno dice, toda autoridad está mal. Gracias a Dios que no todas. A lo mejor muchas o la mayoría, pero no todas. Y estas autoridades no estaban mal. Le dijeron a Pablo, no vengas. Versículo 32, unos pues que estaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Otra característica de la idolatría, trae desorden. La gente grita, se empujan unos a otros, quieren acusar a alguien porque están defendiendo algo que es falso. Los cristianos verdaderos no atacamos a nadie, no tendríamos que hacer violencia contra nadie, ni andar gritoneándole a nadie. Presentamos el evangelio con amor y si lo aceptan nos dará un gran gusto. Y si lo rechazan nos da mucho dolor, pero no andamos provocando violencia. Y en este caso toda la gente estaba llena de confusión, gritando. Y muchos decían, bueno, ¿por qué estamos gritando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no sé, sigan gritando. Eso pasa en las grandes ciudades, ¿no? Con gente que está en contra de todo y que anda gritando y piensa que algo resuelve cuando no arregla nada, en verdad, ¿no? Dice, y no sabían por qué se habían reunido. Entonces, también a la idolatría le falta información. Por eso, un cambio que hay en los evangélicos, los cristianos evangélicos, nos sobra información. Tenemos que ver versículos, palabras, versículos de la Biblia, párrafos, de dónde viene lo que creemos o lo que no creemos. Tenemos que estar dando mucha información. Pero el idólatra no le interesa, nada más ve su imagen, su gran templo, que es una maravilla del mundo antiguo, su gran diosa, pero no van más allá por más información. Entonces, hay algunas situaciones ahí que tenemos que notar. Ahora, dice el versículo 33, y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, por 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. Algo más que notamos en la idolatría es que es racista. La idolatría es racista. Es decir, nada más los de ese grupo étnico, los de esa ciudad o los de ese idioma se sienten especiales para esa divinidad. Porque las divinidades son regionales, ¿sabe? Las divinidades falsas son regionales, pero Dios es universal. A Dios lo pueden adorar en todo el mundo y aunque sean de cualquier raza o color o lo que sea, hay algo de parecido con los demás cristianos del mundo porque es un Dios universal. Pero las cuestiones de ídolos, hay cosas muy particulares. Cargan a sus ídolos, les meten animales, les hacen flores, les ponen cosas, los traen cargando y tenemos que estudiar por qué hacen eso, porque son regionales. Entonces ahí vemos que la idolatría es inferior a Dios porque es regional, cuando Dios es universal. A Dios se le adora en todo el mundo de la misma manera. Cuando nosotros somos cristianos evangélicos, de la raza que seamos, del grupo que seamos, Dios está con nosotros. Pero cuando ven que este Alejandro era judío, convertido a Cristo, ya no les gustó y estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios. Esto nos lleva a pensar que la gente, hermano, piensa que su idolatría es algo grande. Para la persona que tiene ese ídolo, su imagen es algo muy grande. Aunque si usted lo ve de una manera objetiva, ningún ídolo es tan grande porque son creaciones de los hombres. Pero la gente que cree en ellos piensa que es lo máximo. Y dice, no hay ningún Dios como el mío o como mi diosa. Y entonces los cristianos tenemos que predicarles del amor de Dios, cómo Dios no es representado por imágenes para que acepten. Pero si no aceptan, se crea un gran problema. Entonces, hermano, si usted es un cristiano de verdad, tiene que estar dispuesto a padecer algún grado de violencia, porque no nos van a ver bien. Aún en los países que tradicionalmente han sido evangélicos, ahora es difícil ser cristiano, porque la mayoría de la gente ya no es cristiana y están en contra. Entonces, aunque sea un país que diga que son cristianos o en su billete dice que creen en Dios o lo que sea, ya no es fácil ser cristiano, porque la mayoría de la gente dice no, nosotros tenemos otro camino, tenemos un ídolo, tenemos esto, tenemos este interés, y entonces se opone a las cosas de Dios.
Si usted ama a Dios, va a haber violencia. Y recuerde que Jesucristo vino a ser sujeto a violencia. A Él lo mataron, a Él lo desnudaron, a Él lo crucificaron. ¿Por qué nosotros no? Hoy que las iglesias predican pura prosperidad y pura comodidad, decimos, bueno, ¿de dónde sacaron este evangelio? Porque lo que vemos en la palabra es que puede venir violencia. Gracias a Dios que no siempre viene violencia, pero de que puede venir violencia. ¿Está usted dispuesto a que lo ataquen en su trabajo, a que lo ataquen en su familia, a que lo golpeen en la calle? Hermano, no queremos que pase, pero puede pasar. Bueno, hay grupos que por su interés económico o político se van a oponer. A lo mejor no es exactamente algo de la divinidad, pero más bien el interés puede ser político-económico, ¿no? También se da. Pero en el caso de las cuestiones de religión, es muy común que veamos que hay ese tipo de ataque contra los cristianos. Ahora, tenemos entonces que recordar cómo reacciona la idolatría. Fíjense ustedes, son 8 reacciones que vemos aquí en la idolatría: ira, gritos, declaraciones violentas, opiniones diversas, confusión, falta de información y fervor violento. Son 8 formas de violencia que maneja la idolatría. Porque no quiere que Dios ocupe el trono en su corazón, porque quiere seguir manejando la idolatría como está. Y entonces se enojan cuando les presentamos la verdad del evangelio. Entonces hay que estar dispuesto a ese tipo de confrontación. También hay consecuencias del disgusto. Son 2: confusión y violencia. En la idolatría de cualquier parte del mundo son esas 2 cosas: confusión y violencia. La confusión es falta de información, la gente no está bien informada, la gente no escucha bien. Y la segunda parte, la violencia, es decir, se pueden poner a golpear, arrastrar o matar a una persona por predicar el evangelio. Entonces los cristianos tenemos que estar dispuestos a todo este tipo de manifestaciones. Lo siguiente que vemos aquí es la participación de las autoridades. En este caso fue buena. Estos asiarcas, amigos de Pablo, le dijeron: no te presentes. Hay autoridades que están bien, no todas están mal. Y cuando una autoridad está bien, va a respetar la vida, va a respetar el derecho de predicar, pero tiene que manejar la violencia que se está generando, como veremos enseguida que pasó con un escribano. Ahora, los ataques para nosotros pueden ser una gran presión. Ahí dice que a Gayo y Aristarco los agarraron y los empujaron. Dice que a Alejandro lo pusieron enfrente para que hablara, pero cuando vieron que era judío ya no lo quisieron oír. Entonces siempre hay mucha violencia. Aprendemos algo: cuando ataquen a nuestro Dios, no nos pongamos violentos. Dios no nos envía a hacerle la guerra a nadie, ni ofender a nadie, ni lastimar a nadie. Si no quieren escuchar, los dejamos que no escuchen, ¿verdad? Pero no podemos ponernos al nivel de la idolatría, porque algunos cristianos a veces nos apasionamos tanto que pensamos que gritar a la gente o decirle algo es evangelizarlo, y no, es maltratarlo, ¿no? Tenemos que hablar con amor. Jesús es el príncipe del amor. Él vino a dar amor, y en el nombre de Jesús se ha creado mucha violencia a lo largo de la historia. Entonces tenemos que pensar bien cómo predicamos el evangelio, y tenemos que estarlo haciendo de esa manera como lo hizo él. La tercera circunstancia que vemos aquí, muy clara, es la justicia. Justicia. Hechos 19, del 35 al 41. ¿Por qué la justicia? Porque hubo un líder de Éfeso que calmó la situación. Por eso decimos, hay buenas autoridades. Entonces, había peligro de que mataran a Pablo y a los demás cristianos que estaban predicando. La gente estaba muy violenta, había una gran confusión, llenaron el teatro, y entonces se ponen tan violentos que hay riesgo de que haya una cuestión que sale de control. Dice el versículo 35, el escribano entonces, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué es un escribano? Es algo así como un alcalde, es como un presidente municipal, ¿no? Era una persona puesta en una pequeña ciudad para ser intermediario entre los romanos y un consejo de gobierno. Eso era un escribano.
Entonces era alguien que estaba al frente de la ciudad. Nada más que estamos hablando de Éfeso, que era una enorme ciudad, algo así como nuestra gran Ciudad de México, algo enorme. Entonces él les dice a los que estaban enojados: tranquilícense, ¿quién ignora que nosotros somos guardianes de la gran diosa y que tenemos el templo que es una maravilla del mundo? ¿Quién lo puede negar? Pues nadie. O sea, usó argumentos verdaderos para defender una mentira. Pero el hombre sin Dios es así. El hombre sin Dios puede andar entre la verdad y la mentira. Pero el hombre o la mujer que está con Dios tiene que andar en la verdad. Y dice: y de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter. Fíjese que ahí había dos grandes divinidades. La gran diosa Diana, que ya dijimos que era muy, muy grande, era algo enorme y estaba en un rincón de este gran templo, estaba cubierta, no la veían, pero era un templo fastuoso y la gente decía: es nuestra gran diosa, es protectora, es guerrera, nos ha dado victorias. Pero también dicen tener una imagen de Júpiter. ¿Y quién es Júpiter? Pues el padre de los dioses, ¿no? El más importante en la mitología griega. Dicen que Júpiter luchó con su padre y lo mató, liberó a su madre, que es la diosa Tierra, y después tuvo un montón de relaciones con medias hermanas y con hermanos con los que formó el Olimpo. Y de hecho el planeta más grande es Júpiter, porque viene de esa idea de la idolatría. Entonces era el dios más poderoso. Así es de que en Éfeso había dos divinidades consideradas poderosas: la diosa Diana, de piedra, grande, cubierta en su templo, y es muy seguro que fuera un meteorito. Cayó una gran roca del cielo y las religiones pensaban que eran imágenes de los dioses y decían: este meteorito que cayó nos lo mandó Júpiter. Ahora, no sé si es de Júpiter o de dónde venga la piedra, ¿no? Pero ellos decían que era Júpiter y lo pusieron junto a la gran diosa Diana. ¿Se parece a alguna forma de idolatría que usted conozca? Es la misma, lo mismo. En todas las idolatrías hay las mismas ideas. Pueden ser de diferente raza o color o en idioma diferente, pero la idea básica es que interpretan a dioses falsos. Entonces dice aquí este alcalde: tenemos a la gran diosa Diana, adorada en toda Asia, tal vez en todo el mundo. Y tenemos al gran dios Júpiter, el padre de los dioses, el más poderoso, y los tenemos aquí. Entonces la gente le da un valor a cosas que no lo tienen. El meteorito al que llamaron Júpiter, no sabemos dónde está, ya no lo tienen. Y la gran diosa Diana se deshizo porque era de piedra, ya no existe la imagen de esa diosa. Entonces, hermano, la idolatría es volátil, es efímera, dicen los más cultos, es etérea, ¿no? O sea, se desvanece. Y el Dios verdadero nunca se ha desvanecido. El Dios verdadero no requiere imágenes, no requiere representaciones. Entonces este escribano defiende algo para calmar a la multitud, pero también dice algo muy, muy cierto, versículo 36: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y nada hagáis precipitadamente. Oiga, ese presidente municipal lo quisiéramos aquí nosotros, ¿no? Bueno, no aquí, en cualquier municipio, porque luego cada cosa, no sé ni quién es el de aquí, pero en cualquier municipio calmó a la gente. En vez de decirle: sí, qué bueno que están enojados, vamos a matar a Pablo, sáquenlos. No, dijo: tranquilícense, porque esto es peligroso. Los romanos podían enterarse de que hubo ese problema allí en Éfeso y mandar más soldados y quitar al escribano y matar gente, y ya había pasado. Entonces una buena autoridad ejerce el derecho dentro de los márgenes de la legalidad y calma a la gente. Así es de que si este escribano creía en la diosa Diana o en el dios Júpiter, es posible, pero aún así él no se ofendió, tiene más cultura, tiene más nivel y calma a la gente. Bueno sería que las autoridades en todos los niveles funcionaran así, pero nos damos cuenta de que no todas las autoridades están mal, porque a veces, incluidos los evangélicos, todo lo que sea gobierno está mal y toda autoridad está mal. No, no todo. Hay muchas cosas mal y hay otras cosas que están bien.
y hay que analizar más a fondo la situación. Si este escribano inconverso lo hizo, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros, que decimos que somos seguidores del Dios verdadero? Entonces hay que calmar la situación, no creemos más violencia. La violencia en sí ya está y va a surgir, pero nosotros tenemos que calmar la situación. Y además de esto, él maneja el derecho de una manera muy concreta, versículo 38, que si Demetrio y los artífices que con él están tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea, apeló al derecho y dijo, no es necesario que golpeen a nadie, que arrastren a nadie, que quieran matar a nadie. Si Demetrio dice que Pablo le perjudicó en sus derechos porque está hablando de que no son dioses los que se hacen con la mano, que lo acusen en una legítima asamblea y hay procónsules. O sea, ¿para qué están las autoridades? Para funcionar, hermano. Porque en el mundo actual tan convulsionado, donde se pierde el derecho de la autoridad y de los gobiernos, mucha gente está en contra de toda autoridad y tendríamos que reflexionar nosotros que eso no está bien delante de Dios. Porque dice la palabra que toda autoridad, ¿qué? Es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces, si no están funcionando, hay lugares donde les pueden revisar o les van a demandar o lo que sea. Pero el papel de un cristiano es respetar a las autoridades, del color que sean. No somos partidistas, por supuesto. En Cristo hay otro tipo de nivel de convicciones, pero las autoridades tienen que ser respetables y respetadas. Así que, hermano, hay que orar por eso, para que haya más personas puestas en los gobiernos donde de veras funcionen como deberían de hacerlo. Y dice además el versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, él analizó a fondo lo que podía pasar. Una autoridad civil o social tiene que estar puesta para ver a futuro, no la emoción del momento o que miles de personas digan algo, sino cuál es la consecuencia política y social de algo. Y este hombre lo hizo correctamente. Dijo, porque si en Roma se enteran de que miles de personas vinieron al teatro, querían matar a un judío predicador, querían matar a dos europeos macedonios y a otro judío con él, podemos ser acusados de sedición, o sea, falta de respeto al derecho de los romanos. ¿Sabe que todo tiene que manejarse en los márgenes del derecho? Usted se puede enojar, se puede indignar, pero manéjelo por los márgenes del derecho. No gritoneando, no vociferando, no golpeando a nadie, no lastimando a nadie, porque esa es la forma en que reaccionan los idólatras. Y la invitación sería, ¿qué tan distinto soy yo como cristiano cuando enfrento problemas sociales? Porque los estamos enfrentando y los vamos a enfrentar, pero tenemos que tener una conducta distinta. Que se diga de nosotros, como usted dijo de Daniel, había un espíritu superior en él era distinto. O en José, era distinto. Era superior porque tenía al Dios viviente. Y si José y Daniel, que no conocían a Cristo, fueron tan excelentes, nosotros como cristianos, si nos llamamos cristianos, tenemos que ser más excelentes que ellos. Porque el reto social se sigue dando. La idolatría es tremenda. Donde quiera que vayamos, a cualquier parte del mundo, la vamos a enfrentar. Hay que enfrentarla con la calidad de predicación y de entrega que tuvo el apóstol Pablo. Y también donde hay autoridades, tenemos que respetarlas, porque son puestas por Dios, nos gusten o no nos gusten. Qué bueno que nadie dijo amén. Eso era de esperarse. Y dice entonces el versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Deberíamos orar para que haya más autoridades como este hombre, ¿no? En todos los niveles, en todos los países. En vez de estar enojados tanto, que nos pongamos igual a hacer pintas allí, ¿no? Esta mañana de camino vi una pinta. Hay aquí unos circos aquí cerca. Y en un anuncio de un circo, alguien puso, Cristo salva. ¿No le da pena a usted? A mí sí me da pena. Porque no le podemos grafitear nada a nadie. Y o es un grafitero cristiano, o un cristiano grafitero,
que las dos cosas están mal. No sé si el 12º mandamiento sea, no grafitearás, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a andar poniendo pintas a alguien si es una propiedad privada? Entonces, hermano, hasta los cristianos hacemos cada cosa que nos ponemos a pensar y decimos, hay que respetar, son anuncios comerciales, son propiedades de otro, ¿no? Hay que respetar. Entonces, a veces los cristianos evangélicos, con todo y Cristo, seguimos siendo un poquito bárbaros. Hay que orar a Dios que nos desbarbarice tantito, ¿no? O sea, no existe la palabra, pero de que somos bárbaros, somos algunos, ¿eh? Yo en el nombre del Señor les pinté, Cristo salva. Pero si es una pared de otro lugar, hermano querido. Bueno, no sé por qué se ríen tanto, pero ¿se da cuenta que a veces uno es medio bárbaro? Entonces hay que hacer las cosas en lo legal, respetando los derechos de todos, y si no respetan los nuestros, hay vías legales para pedir que se respeten. Y si no nos respetan, la más alta autoridad está puesta en el cielo y Él sabrá cómo hace las cosas para que tengamos justicia. Ahora, tenemos que ver aquí algo. Hay una autoridad correcta. Este escribano, no sabe, ni su nombre sabemos, pero qué hombre de veras tan legal, qué hombre tan preparado para el cargo en que lo dejaron. Hay que orar a Dios, hermano, para que en nuestros niveles tengamos gente así. Porque a veces uno como que se desvincula, ¿no? Yo voy a la iglesia y alabo a Dios y entre semana me quejo del municipal, me quejo del nacional, me quejo del gobernador, me quejo de todo. ¿Y qué pasó allí? Orar por ellos. Y si alguien hace un buen trabajo, es una bendición para la nación. Y usted lee Proverbios, dice, el gobernante que ejerce bien, trae bendición a su nación. No dice que es cristiano, dice que ejerce bien su poder. Entonces, hay que orar por ellos, hermano. No sé usted de qué partido sea, más bien ni me diga, a lo mejor ni yo tampoco le digo, pero hay que respetarlos a todos. Y si trabajan bien, qué bueno. Porque luego hay una pelea, es que es del otro partido, hay que oponernos. Pero si es bueno para el país, ¿por qué nos oponemos? Es que no es de mi color, es que este está guapo, es que este está feo. Pues entonces serán artistas de otra cosa, ¿no? Tenemos que ver que las autoridades, dice aquí, yo saqué al menos 10 principios: función, paz, argumentos, consejos, evaluación, apertura y legalidad. O sea, alguien del gobierno que funciona bien es una bendición para su país. Y tendríamos que orar al Señor, más que haya cristianos en lugares clave, que ahora eso es una cosa que algunos traen por allí, diríamos no, cuando los cristianos gobiernan han dado mal testimonio. Mejor que los que están gobernando, del partido que sean, de la religión que sean, trabajen bien en su función, porque eso trae bendición a la nación. Entonces, hay cosas políticas aquí implícitas, ¿no? Lo siguiente también es la imparcialidad. Este gobernante no fue parcial. Si era idólatra, si creía en Júpiter y en Diana, no dijo, estoy ofendido y por mi Dios y mi diosa mato a San Pablo. No. Dijo él, estos hombres no son ni sacrílegos ni blasfemadores. Evaluó la conducta de los cristianos. Entonces, una autoridad no puede ser parcial. No porque sea su religión, o no porque sea su partido, porque sea su pariente, va a hacer algo o no va a hacer algo. Una autoridad debe de ser universal. En todos los derechos civiles del mundo, esa es una norma, debe haber imparcialidad. Ahora, que no se cumple es otra cosa, pero este gobernante sí fue imparcial. Yo diría que con tristeza es el único gobernante que fue imparcial para San Pablo. Todos los demás los veremos el año que entra, si Dios nos da vida y si usted viene, y veremos los gobernantes con los que Pablo se enfrentó, pero este fue bueno. Y gracias a Dios por los buenos gobernantes en todos los tiempos, ¿no? Ahora, los consejos sabios también. Este escribano dio consejos sabios. Les dijo, no se violenten, tengan paz. Entonces, hermano, si un gobernante humano pacificó una turba, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Que la sociedad se violenta, que hay pintas, que hay marchas, que hay groserías, que hay ofensas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser promotores de la paz, independientemente del partido y la convicción que usted tenga. Dice una bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Y algunos de nosotros no somos pacificadores, más bien somos como gasolina para el fuego, ¿no?
Dicen el inconverso, está mal esto, y el cristiano, sí, está mal, vamos a ir juntos. Hermano querido, usted es de la otra parte, usted es de los que promueven la paz, ¿o no? Entonces sí, hay cosas con las que estamos de acuerdo o con las que no estamos de acuerdo, hay que hacerlo pacíficamente, sin afectar los derechos de nadie más. Escuchar, usar medios legales. Entonces este hombre nos enseña que hay medios que se pueden aplicar. ¿Sabe que México tiene una de las mejores leyes del mundo? A nivel de lo que está escrito en leyes, somos de lo mejor, ¿eh? Lo malo, otra vez decíamos, es la aplicación de la ley. Pero de que hay leyes, hay leyes. Entonces conózcala, aquí tenemos abogados muy preparados en muchas áreas, hay que consultarles, porque ellos saben, pero hay buenas leyes, hay que ver los medios. Lo siguiente es que sea una autoridad. Mire, hermano, cuando uno de cristiano no tiene convicción cristiana y anda vociferando y apoyando violencia, estamos atentando contra la autoridad. Y si Dios puso la autoridad, Él es quien la va a juzgar. Y si humanamente hay autoridades a las que las han quitado, tenemos al expresidente de Guatemala, ¿no? Bajo juicio político, bajo arraigo domiciliario. Bueno, se puede hacer y le toca a otros hacerlo, pero nosotros no estemos en contra de la autoridad. Cuando usted como cristiano atenta contra una autoridad, piense que usted mismo es una autoridad. Y si usted no respeta a un presidente municipal, ¿cómo espera que sus hijos lo respeten a usted? Porque usted también es una autoridad puesta por Dios. Entonces tenemos que aprender que las autoridades tienen una función. Y habrá mucho que decir ahí, ¿no? Pero no está bien que andemos allí ni grafiteando, ni pintarrajeando, ni gritoneando. Hay medios legales, y si se puede, qué bueno, y si no se puede, habrá otros medios, Dios sabe cómo hace las cosas, pero no es correcto que nosotros seamos parte del problema, sino parte de la solución. Entonces hay que ver eso, ¿no? Y lo siguiente son las acusaciones. O sea, la ley tiene medios para acusar de una manera formal y de una manera legal. El problema es que muchas acusaciones son falsas. La acusación contra Pablo era falsa. Él no dijo nada contra Diana, ni los que estaban con él tampoco, pero Demetrio interpretó que sí. O sea, cómo la gente interpreta lo que otros dicen es muy interesante, lo interpretan a su conveniencia. Pero si hay algo que se está comprobado y se puede acusar, acusa a quien usted tenga que acusar. Hay demandas legales en el matrimonio, en lo civil, en lo laboral, en muchas cosas. Bueno, se tiene que hacer legalmente, con la verdad. Y si se gana el pleito, gloria a Dios, y si se pierde, gloria a Dios. Pero no es a través de ofensas ni de amenazas. Ha habido incluso iglesias evangélicas donde se ha dado violencia física entre personas. Y eso es vergonzoso, porque nosotros somos personas, pero estamos transformados por Dios. Lo siguiente es evitar desórdenes. Aquí Pablo no fue porque le dijeron no vengas, pero hermano, si yo sé que algo provoca, ¿qué debo de hacer? Déjalo de hacer. Si la gente está enardecida, si la gente está enojada y yo estoy ahí con ellos, estoy provocando un problema. Hay algunos cristianos que en los días religiosos fuertes de nuestro país están predicando ahí junto a los templos principales. ¿Y sabe qué están creando? Problema, porque la gente va enojada. Entonces cualquier día que prediquemos a lo mejor no es tan grave, pero si yo tengo la osadía de desafiar a un idólatra en un día que para ellos es muy importante, entonces estoy creando un problema. Hay que ser sabios para todo, ¿no? Dice la palabra, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y no son equipos de fútbol, son características que tenemos, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos? Primera de ellas, cuando hay acusaciones, que no las comprueben, ¿de acuerdo? Porque no les comprobaron nada ni a Pablo ni a los que estaban con él. Lo malo es cuando nos acusan de cosas que sí hemos hecho. Ahí sí estamos muy mal, ¿no? Y hay gente que dice, en el nombre del Señor, oren para que no vaya yo a la cárcel, porque me robé un dinero. Hermano, ¿cómo vamos a orar por usted? Vamos a orar, Dios tenga misericordia, pero si se robó, lo van a meter en la cárcel, aunque oremos, ¿no? Entonces hay que ser éticos en la oración. Lo siguiente es la violencia. No favorezcamos la violencia. Ya es incontrolable en muchos sectores. Hay que ser promotores de la paz, en el nombre del Señor. Y cuando haya violencia hay que calmarlo. Y lo siguiente es la justicia. Hay medios legales para que las cosas se resuelvan. Yo creo que hace 2000 años pasó esto, pero hoy estamos viviendo las mismas circunstancias de violencia, de idolatría, de intolerancia, de racismo. Y como cristiano nos toca orar por el mundo. ¿Qué le parece si hoy nos ponemos de pie
y oramos al Señor no por nosotros, sino por el mundo. Decirle, Señor, hay mucha necesidad, hay millones de personas que no te conocen. Y bueno, a los que nos escuchan por los medios electrónicos, igual les mandamos el mensaje. Dios les ama, Dios tiene control, Dios tiene planes, pero usted es un agente muy importante. Así como Pablo y los 4 que estaban con él, promotores del evangelio, promotores de la paz, gente de bendición. Vamos a orar por México y por el mundo. Hay millones de necesidades, pero vamos a verlas desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de la palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra es vigente. Aunque este hecho de violencia religiosa, este hecho de falsedad, este hecho de idolatría sucedió hace 2000 años, Señor, hoy mismo tenemos las mismas necesidades. Hoy hay acusaciones contra cristianos que están predicando en nuestro país y en otros países del mundo. Están matando gente porque es cristiana, Señor, y nos debe de doler igual que nos duele que maten a gente de otra religión o de otro grupo étnico, de otra raza. Señor, nos duele la gente porque cada persona es un proyecto que tú tienes. Permítenos ser evangelizadores, Señor, de que la gente escuche el mensaje de la paz, el mensaje de la salvación. Perdónanos si a veces nos hemos convertido en mensajeros de la violencia, si a veces nos hemos convertido en promotores de intolerancia, porque las cuestiones sociales están muy complicadas, pero en México hay necesidades tan grandes. Oramos por las autoridades a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, Señor. En todos los niveles hay muchas necesidades y quizás no hay acuerdos, pero tú sabes cuál es la verdad y cuál es la necesidad. Pedimos que bendigas a las personas más pobres de nuestro país, Señor, a la gente que está en pobreza extrema, a la gente que está en idolatría, a la gente que está en falsedad, que tú les bendigas y les protejas, Señor, que también bendigas a la gente que hoy sufre violencia. La violencia ya está allí, hay muchos ataques, hay muchas ofensas, hay mucha violencia contra personas por muchas razones. Perdónanos si a veces hemos caído en la violencia de tratar de golpear a otro, de decirle una ofensa, de maldecir a alguien por alguna situación personal. Ayúdanos, Señor, a quitar la violencia con tu paz. Tu palabra dice, son hijos de Dios los pacificadores. Tenemos que aprender a hacerlo, Señor, porque no vamos a resolver la situación con violencia. Y cuando alguien es violento, le hablemos de Cristo, le hablemos del amor de Dios, le promovamos la verdad, donde tú tienes planes para ellos, Señor, y también la justicia. Hubo allí un escribano que de veras lo hizo perfectamente bien, calmó a su gente, evaluó el problema y no fue parcial en la situación. Que hoy también las autoridades, Señor, en todos los niveles sean bendecidos. Oramos por todos ellos, Señor, porque si quitamos autoridades, el país pierde mucho más que lo que tiene ahora, Señor. Y a veces como cristianos estamos nada más criticando y maldiciendo a la gente, y esto no trae bendición para nadie. Tendríamos que estar más informados de lo que realmente está pasando y valorar las cosas si son buenas para el país. No importa de qué partido vengan, no importa de qué proponente de la política vengan. Si son cosas buenas, van a ser de bendición, Señor, y si son cosas malas, que las evaluemos con tu palabra y con tu verdad. Hoy hay muchas decisiones que están tomándose en muchos congresos, Señor, en Tijuana y en México y en algunos estados están tomándose decisiones muy absurdas, pero pedimos que tú bendigas a la sociedad para que las cosas funcionen mejor y que la familia sea preservada y que la gente sea preservada, Señor, y que tengamos paz para seguir predicando el evangelio. Y oramos por aquellos hermanos que están en lugares donde se prohíbe ser cristiano, donde se les ataca, se les amordaza, o como veíamos, se les asesina porque dicen ser cristianos. Permítenos que tu bendición se dé a tal nivel de que haya paz y bendición alrededor nuestro. No solamente seamos cristianos egoístas, centrados en nuestras necesidades, sino que seamos cristianos altruistas, enfocados en las necesidades de otros, desde el niño que está en la calle, la gente que trabaja en los semáforos, la gente que pide limosna, la gente que limpia parabrisas, todos los que están en necesidad y hasta los más ricos del mundo, todos tienen la misma necesidad de aceptar a Cristo. Que la iglesia sea una promotora de la paz, una promotora del evangelio, Señor, porque tu siervo Pablo y 4 varones que estaban con él predicaron en aquella gran ciudad hace 2000 años y la ciudad se convulsionó y hubo necesidades, y hoy nosotros oramos por los hermanos en Cristo, Señor, todos los predicadores, todos los hermanos evangelistas que están haciendo campañas a nivel mundial, les bendiga, les proteja, les preserve, Señor, y si algo hacemos mal en el ministerio, tú nos corrijas, Señor, para que lo hagamos bien, pero que sigamos siendo promotores de la paz, porque aún Jesús no ha venido, el mundo necesita a Jesús. Están viéndose muchas señales alrededor y nosotros queremos estar predicando tu palabra y promoviendo la paz y la verdad. Ayúdanos a ser cristianos de calidad, así como Pablo, así como Erasto, así como aquellos varones, Alejandro y otros más que estaban en aquel tiempo, Señor, que defendían el evangelio con su vida y predicaban aunque los amenazaran. Pero tú les guardaste porque eres bueno. Que en ese hogar, en esa oficina, en ese negocio donde están mis hermanos, en esa escuela donde están los jóvenes y los niños, prediquemos la palabra de Dios. Te damos las gracias por esto
En el nombre de Jesús. Amén.